esta clase vamos a hablar sobre los diferentes tipos de web services que vas a encontrarte. Para comprender un poco mejor el punto, debemos volver un poco atrás a lo que charlábamos en la clase anterior, que era que un web service es una aplicación web, o sea, está basada en el intercambio de HTTP. Entonces, como en cualquier otra aplicación web, te vas a encontrar con dos actores principales, un servidor y un cliente. En una aplicación web común, el cliente puede ser cualquier navegador, sea Chrome, sea Firefox, Internet Explorer, el que fuera. Del lado del servidor vamos a tener alguna aplicación capaz de recibir peticiones HTTP y devolver respuestas también obviamente HTTP. Algunos ejemplos de ellos son el Apache, Nginx, Microsoft Information Server, el que más te guste. Y aquí viene una diferencia importante entre un web service y cualquier otra aplicación web, que como decíamos, el cliente de una aplicación web suele ser un navegador. Esto es una aplicación estándar. En cambio, cuando se trata de un web service, la aplicación cliente tiene que estar diseñada especialmente para hablar con este web service. Es decir, cada servidor tendrá su cliente o eventualmente conjunto de clientes, pero seguramente no será una aplicación tan masiva como un navegador web. Un detalle interesante que surge de esto es que, como la comunicación se realiza a un nivel más bien alto, esto permite que de una forma muy sencilla se comuniquen aplicaciones que estén desarrolladas en diferentes lenguajes. En nuestro caso vamos a desarrollar tanto nuestros clientes como nuestros servidores utilizando PHP. Pero eso no impedirá de ninguna manera que nos comuniquemos con aplicaciones que estén diseñadas y desarrolladas en otros lenguajes, tanto sea el cliente o un servidor. Eso ya lo vamos a ver en la práctica. Ahora bien, si bien sabemos que el protocolo de base que vamos a utilizar es HTTP, una vez que las aplicaciones estén conectadas, necesitarán hablar algún lenguaje en común. Esto quiere decir que van a necesitar algún protocolo de más alto nivel. En el caso de una aplicación web normal, el lenguaje que se utiliza es HTML, que eso es la forma en que se comunica una aplicación web para decirle al cliente, o sea al navegador, cómo tiene que dibujar la página para que tú la puedas ver de una manera cómoda y razonable. En el caso de servicios web existen diferentes alternativas y ahora veremos las más populares. Los tres protocolos más ampliamente utilizados son XML-RPC, SOAP y REST. En la realidad XML-RPC ya está cayendo en desuso ya hace bastante, pero lo quiero nombrar porque fue como el primer intento de hacer un web service. A lo largo del curso vamos entonces a focalizarnos en cómo funciona y cómo se utiliza REST y SOAP. Comencemos por explicar de qué se trata. XML-RPC, bueno, son puras siglas. XML quiere decir Extensible Markup Language. Por si no lo conoces, es un lenguaje que a la vista se parece mucho a HTML. Después veremos que semánticamente tiene algunas diferencias. Pero es un concepto muy importante, no solo de los web services, sino en general de la integración de sistemas. RPC son las siglas de Remote Procedure Call, es decir, llamada a procedimiento remoto. Esto tiene que ver con que este protocolo fue el primero que se usó, entonces se tomaron ciertas ideas de cómo se realizaba esta comunicación previo a la existencia de Internet. Es decir, una aplicación cliente-servidor dentro de tal vez una red local o algo así, podía solicitar un cliente que un servidor ejecute un procedimiento y le devuelva los resultados. De modo que la primera aproximación a resolver este problema en Internet fue tomar esos conceptos y simplemente utilizar XML como soporte para realizar esa comunicación. SOAP significa Simple Object Access Protocol, que lo que significa es un protocolo un poquito más complejo que XML-RPC. De hecho, nació como la evolución de XML-RPC, luego bueno, ya tomó su propio camino y hoy es un protocolo propio hecho y derecho. Por último tenemos REST, que quiere decir Representational State Transfer. Este es un protocolo realmente sencillo, es ampliamente utilizado y lo que tiene de interesante es que está muy cercano a HTTP, con lo cual los conceptos que vas a necesitar no son realmente muy novedosos y la implementación es muy sencilla, como veremos en una próxima clase. A modo de resumen te dejo este cuadro donde podremos ver cómo cada protocolo utiliza el XML. Tanto en XML-RPC como en SOAP son componente primario. En REST es más bien opcional, de hecho se usa bastante poco el XML. En cuanto a la complejidad, XML-RPC es un protocolo de complejidad media, mientras que SOAP es realmente mucho más complejo, permite hacer también muchas más cosas que los otros no soportan. Y por último, REST es el más sencillo de todos.
Y en cuanto a el concepto principal de cada uno, en XML RPC lo principal es hablar de procedimientos, que da la reminiscencia a la programación estructurada. SOAP ya es algo un poco más avanzado, donde el concepto principal es el objeto y los métodos que se invocan. Y en REST se vuelve un poco atrás o algo más cercano a la infraestructura, que es donde hablamos de recursos. Bueno, seguramente te estarás preguntando cuál tengo que elegir. Bueno, por supuesto que para responder a esa pregunta necesitas conocer más detalles sobre cada protocolo y su implementación. Pero algunos tips que vamos a adelantar son que si te toca hacer un cliente, o sea, consumir un servicio web, no tienes mucho que pensar. Ahí tienes que seguir la línea que marcó el desarrollador del servidor. La verdadera pregunta surge cuando te toque desarrollar tu propio servidor para que otros consuman tu servicio web. En ese caso, bueno, dependerá de la complejidad de lo que estés implementando y exactamente qué tipo de servicios quieras proveer al exterior y con quién te vayas a tener que comunicar, cuál es el que más te conviene. Mi recomendación personal es que trates de ir siempre por REST y vayas complejizando a medida que sea necesario. Muy bien, entonces ahora ya conocemos un poquito mejor cómo funcionan los servicios web, ya sabes qué tipos de servicios web existen, así que es hora de adentrarnos en el primero de esos tipos, el web service de tipo SOAP. Acompáñame.